Esta noche quiero compartir con ustedes un texto bíblico. Y yo diría que de la Biblia ya impresa, es la primicia de la Biblia impresa, porque es el primer versículo que se encuentra en el texto bíblico. Por eso nos vamos a ubicar en Génesis, el capítulo número 1, el versículo número 1. Vamos a ubicarnos Génesis, capítulo número 1, versículo número 1. Mientras tanto, hermano, si usted tiene un amigo, un familiar no convertido, aproveche. Mándele este link, mándele esta invitación. Vamos a estar aquí unos 20 minuticos hablando del evangelio, porque realmente eso es lo que a nosotros nos motiva a estar aquí. Nosotros no estamos aquí para generar simplemente audiencia. Nosotros estamos aquí para generar un cambio, para generar una esperanza, para generar una oportunidad en el que está sin Cristo. El problema es que la humanidad entera, toda está sin Cristo y la iglesia del Señor está haciendo un trabajo y viene desarrollando un trabajo importante para que usted conozca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Creo que podemos dar gloria a Dios allí en su casa. De gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, hermanos, la Biblia dice en el primer versículo de la palabra del Señor. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bendito Señor, este momento queremos que tu palabra sea entendida, sea expandida. Por toda la tierra salió tu voz y hasta los confines de ella, Señor. La confirmación de tus palabras. Yo te pido que en este momento, esta juventud, Señor, que me oye, los amigos que se están conectando y que nos están escuchando, hoy puedan entender que tú tienes un plan precioso para ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me llama la atención poderosamente estos versículos, porque casualmente cuando uno abre la Biblia se encuentra con Génesis, y en un orden lógico todo aquel que va a empezar a leer un libro empieza por las primeras páginas de un libro. Y aquí dice la palabra del Señor, nos cuenta cómo fue el principio de lo creado. ¿Ya? El principio de lo creado. Casualmente, el Señor es tan bueno que en la Biblia encontramos dos principios o la explicación de dos principios. El primero es este, Génesis capítulo 1. Y el segundo principio, ya no el principio de lo creado, de lo material, sino el principio de una nueva creación espiritual. Esa creación que Dios hace en el corazón de un hombre. Entonces la Biblia tiene como ese paralelo entre el principio de ese origen natural y el principio de ese origen espiritual de lo que es la obra de Dios en el hombre. Casi siempre la gente se hace preguntas. Una de esas preguntas es, ¿y por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Pastor, ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Bueno, hay muchos textos, hay algunos textos bíblicos y hay algunas posiciones teológicas, pero no nos interesa hablar en esta noche de las posiciones teológicas, porque el enfoque de este versículo tiene dos momentos. El primero, que deja ver el caos, y el segundo, que deja ver la solución a ese caos. Y yo quiero que enfoquemos en el segundo, que es el que más me interesa.
en donde está la solución al caos. No gano nada sabiendo por qué estaba desordenada y vacía, porque eso a mí no me va a salvar. Pero sí puedo ganar mucho si entiendo que eso que estaba desordenado, vacío, vuelto un caos, fue cambiado y fue transformado por el Dios que yo predico. Y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Así que hay una versión, la versión NBI, la versión de HH de la palabra del Señor. Hablan sobre este texto refiriéndose y la tierra estaba en un caos. Y yo me puse a pensar, la palabra caos quiere decir desorden total. Y yo me tomé el espacio de averiguar literalmente qué traduce caos. Y cuando encontré la traducción decía desorden absoluto. Y yo me pongo a pensar, hermanos, cómo el mundo sin la intervención de Dios es un desorden absoluto. Y cuando digo absoluto, me estoy refiriendo que es un desorden total. Y es allí, en medio de ese caos, en medio de ese desorden absoluto, que aparece el Dios que yo predico y el Dios en el que usted cree, hermano y hermana. Aparece Dios, pero fíjense ustedes que no aparece Dios en un cuadro, no aparece una imagen de Dios, no aparece un Dios quieto. La Biblia dice que en medio del caos, del desorden, en medio del vacío, el Espíritu de Dios se movía sobre, es decir, por encima del caos. Es que el Dios que nosotros tenemos, amada iglesia del Señor, es un Dios que está por encima del caos, por encima del problema, por encima de la tribulación, por encima de la enfermedad. Es un Dios que está por encima de los obstáculos, pero no está quieto, simplemente allí sentado en un trono esperando a ver qué sucede. No, está por encima del caos. Y la Biblia me dice a mí en la primera página de la Escritura que se estaba moviendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios en sus casas? Es un Dios que constantemente se está moviendo. Y el propósito de ese movimiento de Dios, porque Él estaba por encima, sobrevolando. Porque, hermanos, Dios primero organiza las cosas. Todo lo que estaba desordenado, todo lo que estaba desajustado, Él empezó a sobrevolar sobre todo ese mundo desorganizado y empezó a darle orden. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Así que en este mensaje corto, yo quiero que reflexionemos en este primer punto. Dios aparece para ordenarlo todo. ¿Lo puedes repetir conmigo? Dios aparece para ordenarlo todo. Él aparece para ordenar todo un ecosistema de vida. ¿Sí? Él aparece para darle sentido. Mientras el enemigo mata, roba, hurta, miente, daña y deja todo vuelto nada, llega Dios, ese Espíritu de Dios que se mueve, porque Dios es dinámico, se está moviendo. Y en este momento yo estoy aquí a 1250 kilómetros de la costa. Pero este Dios que se mueve aquí, que se siente aquí, del cual estamos disfrutando con esta tranquilidad, es el mismo Dios que usted está sintiendo allá. Es el mismo Dios que usted está glorificando allá. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo. Así que yo me atrevo a decir
que en estas primeras páginas de la Biblia encontramos un mundo terráqueo, un mundo desordenado, pero hoy, hermanos, hoy no es el mundo terráqueo el que está desordenado, porque Dios puso límite a todos y a todo. Y Él organizó y dijo, sea la luz, y la luz fue. Sea el día, y el día fue. Hayan árboles, y hubo árboles. Produzca la tierra, es decir, ese mundo desordenado, ese Dios ordenado nos lo dejó listo. El caos que vive la humanidad, la vive porque está lejos del Dios que ordena todas las cosas bien. El hombre vive mal porque está lejos de un Dios que quiere hacer que el hombre viva bien. En estos días la gente se pregunta, ¿y por qué Dios nos mandó esto, hermano? Yo no puedo decir que Dios nos mandó esto, pero sí puedo decir que Dios permitió esto. Porque Él puso un orden, pero el ser humano ha alterado los ecosistemas biológicos. El ser humano ha alterado, todo lo ha alterado. El ser humano parece que tuviera una tendencia a dañarlo todo. Yo recuerdo que de niño o a los niños se les decía, cuando eran demasiado inquietos, dicen, este niño, o como dicen en la costa, este pelado, si le regalas un balín, hasta te desarma un balín, dando a entender que son muy inquietos. Pues así es el hombre por naturaleza. La Biblia dice que Dios lo colocó para que se enseñorease y estuviera allí en el huerto. Pero Isaías capítulo 53, en los versos 3, 4 y 5 y 6 y 7, nos dicen que el hombre se descarrió buscando su propio camino. En este momento lo que está alterado no es el globo como tal. El globo está sufriendo las alteraciones que el ser humano le ha hecho. Y yo leía las noticias y veía los noticieros y decían los ambientalistas, está descansando el planeta. Se volvieron a ver los delfines, salieron los animalitos a las calles. Y algunos memes están en las redes dando a entender que ahora somos nosotros los que estamos encerrados y ellos están afuera. Hermano, pero qué cosa tan terrible. Porque el que está dañando todo esto es el hombre. Pero el hombre mismo no sabe cómo ordenar sus pasos y no sabe cómo arreglar todo esto. Quiero reiterar esta frase porque si hay algún amigo que todavía no conoce de Jesús y no ha aceptado a Jesucristo, quiero que oiga esta frase. No hay nada peor que vivir lejos de Dios. Porque lejos de Dios todo es un caos. Porque lejos de Dios todo es un desorden. Pastor, ¿y qué piensa Dios de mí? ¿Sabes? Te voy a leer algunos textos bíblicos porque esa pregunta no te la voy a resolver yo. Hace muchos años, cuando yo era pastor carcelario, me tocó una situación en la cárcel Modelo de la ciudad de Barranquilla, donde me tocó entrar por más de 4 años. Y allí estuvimos predicando el evangelio lunes en la mañana, lunes en la tarde, miércoles, viernes y hasta los domingos. Y en una de esas tantas veces que ingresé, recuerdo que entré al patio central y estaba allí en el lugar donde todos almorzaban y había un muro que tenía como 1 metro de altura. Me monté allá arriba y empecé a predicarles cuando de pronto uno de los que estaba allí sentados se levantó y se venía hacia mí, se le veía en la cara como un rostro como que disgustado porque yo estaba hablando de la bendición de ser un hijo de Dios. Y ese hombre se me acercó a donde yo estaba solo con Dios, pero humanamente no tenía más, 2 o 3 hermanos de ahí mismo. Pero este hombre se me acercó y con una cara bastante agresiva me dijo, yo quiero que usted me diga aquí en la cara si yo soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios. Hermanos, si yo me puse a pensar y dije, Dios mío,
Si yo le digo eres y no eres, y no es, le estoy mintiendo. Y si le digo que no es y le digo la verdad en su cara, le estoy diciendo la verdad, pero no le va a gustar. Entonces, en ese momento le dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, no le respondas tú. Deja que yo le responda. Y yo en ese momento se me vino ese texto del Evangelio según San Juan, el capítulo 1, donde se habla del principio de esa obra espiritual de Dios en el hombre. ¿Sí? Y fue maravilloso porque le hicimos tomar una Biblia a ese hombre y yo le dije, ¿sabe una cosa? No te lo voy a responder yo, te lo va a responder la palabra del Señor. Y le dije, abra la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Y él empezó a leer y hasta yo le pasé el micrófono, recuerdo esa mañana, y él empezó a leer. A lo suyo vino, a lo suyo, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando terminó de leer, yo le dije, bueno, ahora usted me hizo una pregunta a mí, ahora yo le quiero hacer preguntas a usted. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron, y le pregunté, ¿usted ya le recibió? Y me dijo, no. Y luego le dije, la Biblia dice a los que creen en su nombre, ¿usted ya cree en su nombre? Me dijo, no. Entonces le dije, ¿tiene las respuestas? Y él me quedó mirando y me dijo, pastor, ya tengo la respuesta. Ese día supo que para ser un hijo de Dios hay que recibirle. Ese día comprendió por medio de la palabra predicada que para ser un hijo de Dios hay que creer en su nombre. Pero ¿sabes qué fue lo bueno de esa experiencia? Que en su momento fue muy complicado. Lo bueno es que a los 2 meses le estábamos bautizando en el nombre de Jesús. Y recuerdo que cuando salió de esa alberca, levantó las manos al cielo y dijo, ahora yo sé que soy un hijo de Dios. Es que cuando Cristo llega a una vida desordenada, a una vida en caos, la vida desordenada y la vida en caos cambia, se acaba, desaparece. Porque el único que puede obrar en lo más profundo del corazón del hombre se llama Jesucristo. Si esta noche tuviera la oportunidad de tener aquí al endemoniado gadareno y le preguntara cómo fue esa experiencia, yo estoy seguro que no necesitaría contarnos tantas palabras, simplemente nos testificaría y nos diría que él era esclavo y que Jesucristo lo hizo libre, que él era casa de demonios, pero que Jesucristo lo convirtió en casa de Dios, que él estaba perdido, pero Jesucristo lo salvó. Es que no importa si tu vida está en caos en este momento. Y querido joven, yo no sé qué estás viviendo. Y puede que la adolescencia te esté golpeando. Y tus amigos del colegio y tus amigos del trabajo y tus amigos de la universidad te estén diciendo, estás perdiendo el tiempo, ¿qué haces allí? Pues yo te quiero decir que aquí es el mejor lugar, porque aquí es donde el Espíritu Santo de Dios se mueve para organizarlo todo. Él puede organizar tu vida, Él puede organizar tu casa, Él puede organizar tu mente, Él puede organizar tus bajas pasiones, Él puede. Es que Él no se está quieto, siempre está obrando. Dios piensa esto del hombre. Según Dios, el hombre es ingrato. Isaías capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Crié hijos hasta que se hicieron hombres, pero ellos cuando crecieron se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no me conoce. Y más adelante en el versículo 4 les dice, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, y los llama hijos corruptos. Han abandonado al Señor. Eso es lo que piensa Dios de aquellos que no le han dado cara a Él. Por eso en esta noche, en medio del caos que puede estar generando una vida sin Cristo, por eso en medio del caos que puede estar generando una pandemia, yo hoy veía las noticias, Sabana Grande está que entra en pánico, o por lo menos por las redes sociales eso es lo que está mostrando. Pero hermanos, antes de ese virus,
Ya había maldad en el corazón del hombre. Antes de esta pandemia, el hombre ya estaba perdido en sus delitos y pecados. Y quiero recordarles una cosa, que antes de esta pandemia, la iglesia ya estaba predicando sanidad. Y antes de esta pandemia, la iglesia predicaba liberación. Y por eso estamos aquí, porque seguimos predicando sanidad y liberación en el nombre de Jesucristo. La Biblia habla en Timoteo, segunda de Timoteo, el capítulo 3, cómo es la conducta de un hombre en caos, un hombre sin Cristo, un hombre sin vida de Dios. Hermanos, y lo que dice es terrible. Dios nos guarde. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, tú estás muy joven, pero tienes que saber esto, capítulo 3, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, tiempos en que los hombres serán amadores de sí mismos, serán avaros, serán jactanciosos, serán soberbios, serán blasfemos, serán desobedientes a los padres, serán salvajes, aborrecedores de lo bueno y amadores de lo malo, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres en vez de ser amadores de Dios. A mí me llama la atención porque Dios siempre ha tenido este concepto. La humanidad sin Cristo. Esto es lo que piensa Dios de la humanidad sin Cristo. Cuando el profeta Isaías les declaró, en Isaías capítulo 1, les declaró una visión pecadora, se llama así el capítulo. Eso fue 750 años antes de Cristo. Saque la cuenta. 750 años antes de Cristo, y el profeta Isaías en la boca de Jehová estaba en Isaías diciendo: generación mala, generación perversa, generación pecadora, es decir, generación de caos. Hay una generación de caos, pero usted no puede hacer, no está obligado a ser parte de ella. En esta noche, si usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Dios lo sacará de esa generación de caos y lo traerá a una generación de vida, una generación de paz. La Biblia dice en San Juan 16: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. La iglesia no tiene miedo. La iglesia está esperando algo más que una vacuna. La iglesia está esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria. Aleluya. Dele gloria a Dios ahí en su casa. Esta es la esperanza bienaventurada que no nos avergüenza. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que cuando profetizó Isaías, faltaban 750 años para que naciera Cristo. Y ya Dios tenía ese concepto. Cuando se escribió la segunda carta de Timoteo, habían pasado 65 años después de Cristo, porque Timoteo se escribió en el año 60, el 65 aproximadamente. Es decir, hermanos, que habían pasado desde Isaías hasta Timoteo aproximadamente unos 800 años. Y el concepto de Dios no cambió. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en Romanos, que se escribió en el año 40 al 50, en Romanos el apóstol Pablo empieza a decir que el hombre en caos, el hombre sin Cristo, el hombre que le da la espalda a Dios, no tiene excusa. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amigo, yo quisiera excusarte, pero yo no puedo. El que te puede excusar se llama Jesucristo, al que tú no quieres aceptar. Te estamos trayendo una solución para que el caos de tu vida se convierta en un remanso de paz y tú te conviertas en una oveja de esas que el buen pastor sabe cuidar. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que a Dios no le sorprende que el hombre esté en caos, porque esa es la constante del hombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios en nuestras casas. Hay 3 versículos que te quiero decir rapidito. 3 versículos en la Biblia
que hablan sobre la maldad que sube a Dios, generada por el hombre. El primero, Génesis capítulo 18, versículo 1, dice que la maldad de Sodoma y Gomorra subió hasta la presencia del Señor y por eso Dios declaró un juicio. En Lamentaciones capítulo 1 versículo 22 dice que el pecado de Jerusalén fue tan bestial que subió hasta la presencia del Señor y Dios declaró juicio. Jonás capítulo 1 y versículo 2 dice que la maldad de los ninivitas había llegado hasta la presencia del Señor, pero Dios mostró algo diferente. Antes de hacer un juicio, antes de haber un juicio, el Señor muestra su misericordia. ¿Sabes? Estamos en un tiempo de misericordia, es el tiempo de la gracia. Y aunque tú has vivido lejos de Dios, y aunque tú, querido joven, andas haciendo pilatunas de por allí sin que nadie te vea, pero los ojos de Jehová sí te están viendo, porque los ojos de Él están en todo lugar. ¿Cómo hace? No lo sé, pero Él lo ve todo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Son 3 versículos donde la Biblia dice: la maldad de los hombres ha subido hasta mí. Entonces podemos decir que definitivamente la solución no la tiene el hombre. El hombre solo genera problemas. Pero yo quiero recordarte que este Cristo que tenemos es la solución. En medio del caos, el Espíritu de Dios se movía. Y yo creo que en esta noche el Espíritu Santo de Dios se puede mover de tal manera que alguien allí donde está al otro lado de su celular puede cerrar los ojos y levantar la mano y decir: Señor, cambia mi oscuridad en luz. Él está organizando, Él puede arreglar, Él puede transformar, Él puede restablecer. Así que no tengas la sensación de oscuridad. No tengas esa sensación de oscuridad. A mí ya no me ayuda nadie. De esta ya no me saca, tal vez porque tengo un vicio, porque soy drogadicto, porque tengo esta adicción. Estás en caos, pero el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Aleluya. Puedes estar en lo más profundo, pero el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Yo era muy niño cuando pasé por el Parque de la Ye, allí en Sabana Grande, al frente del colegio Fátima. Y yo recuerdo que vi un familiar mío y lo vi con una colita que le llegaba casi aquí atrás y le tenía unas chaquiritas de colores allí. Y lo vi así vestido. Y cuando yo lo vi, a mí me dolió. Y yo dije: Señor, mira cómo está este familiar mío en esas condiciones. Pero hoy, aquel que estaba sin Cristo, aquel que estaba lejos de Dios, aquel que estaba desordenado y vacío, le dio la oportunidad a Jesucristo. ¿Y sabes qué pasó? Hoy le sirve al Señor como un pastor de la iglesia. Porque Él es experto en arreglar desórdenes. Pero tienes que recibirle. Todo no es oscuridad. Y a la iglesia y a los jóvenes, todo no es oscuridad. Y te quiero decir algo más: todo no es oscuridad, ni estamos en oscuridad. No estamos en oscuridad. No dejes que esa sensación de oscuridad: ay, hermanos, es que ahora no nos reunimos. Hermano, yo no tengo temor de qué vaya a pasar con los jóvenes de la iglesia. Porque yo sé en quién han creído los jóvenes de la iglesia. Yo sé qué espíritu fue el que recibieron, el Espíritu Santo. Yo sé en qué nombre fue que se les invocó cuando se bautizaron. Y ellos están allí esperando el momento en que se nos den los espacios para volvernos a reunir y volver a glorificar. No dejes que una extraña sensación de oscuridad, sí, de pronto has fallado, de pronto te has equivocado en una o dos cosas, pero te quiero recordar algo: es una sensación de oscuridad. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, el versículo 12: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. Es una sensación de oscuridad. Tú crees que está oscuro y no está oscuro. Hace 2 días tuve la oportunidad de hablar con un sobrinito, hijo de mi hermano José Rafael. Y él vive en Canadá.
y se conectó al culto de nosotros. Nosotros terminamos el culto como a eso de las 8:15, y yo lo llamé. Y cuando lo llamé, aquí ya estaba en la oscuridad, pero cuando hablé con él, estaba como si fueran las 4 de la tarde. Y a mí me asombró. Yo le dije, pero ¿cómo así? Me dijo, no, aquí todavía hay luz, aquí todavía es día. ¿Y qué hora es? Y me dijo, no, aquí apenas son las 5:30, 6. Habían casi 2 horas menos. Y yo me puse a pensar, ve, yo pensé que estaba oscuro, pero era una sensación de lugar, porque en ese mismo momento él estaba en luz y yo estaba en la oscuridad de la noche. Yo te quiero decir, joven, y con esto termino este mensaje, amigo que me has escuchado o que vas a escuchar este mensaje, es la sensación, ese lugar. ¿Por qué te sientes allí que no hay solución, que no hay nada? Porque estás en el lugar de oscuridad, pero es una sensación. Pero de este lado está la luz de la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Es tiempo de dejar que Dios se mueva. Es tiempo de dejar que Dios actúe. Es tiempo de confiar en este Dios maravilloso. Juventud, hermano, amigos, familiares que escuchen este momento, el mejor lugar donde podemos estar, seguros, es en la presencia del Señor. La sociedad colombiana declaró edictos diciendo quédense en casa, y estamos en casa, pero hoy tengo algo también mucho más acertado: quédate en casa, pero además de estar en casa, quédate en Cristo. La Biblia dice, al que a mí viene yo no le echo fuera. Así que en este momento vamos a orar, porque yo necesito que el Espíritu Santo de Dios se mueva allí al otro lado de la pantalla. Me decía un pastor de Bogotá, hermano Rafael, hace 2 días tuvimos un culto precioso y al otro lado de la pantalla algunos amigos empezaron a recibir el Espíritu Santo. Hermano, estas cosas no nos deben extrañar. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Y yo te invito en el nombre de Jesús a que lo creas. El Espíritu de Dios se mueve. Sal de esa oscuridad y ven a la luz de Jesucristo. Joven, hoy más que nunca, párate en la raya. Si tú te paras en la raya y dices, Cristo, aquí estoy, Cristo se para en la raya contigo y te dirá, pues aquí estoy yo también contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Oremos en esta noche para que esta palabra no se nos olvide, sino que quede grabada en nuestros corazones, entendiendo que todo estado de caos Cristo lo vuelve paz, y que la solución del joven y del hombre sin Cristo es Jesucristo. Él es la única alternativa que tienes. Aleluya. Para la vida natural muchas alternativas, pero para la vida espiritual una única alternativa: Jesucristo el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Bendito Señor, honramos tu nombre y agradecemos esta noche tu presencia con nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio, gracias por estas congregaciones hermanas, Señor, que hoy hemos abierto un espacio para que alguien escuche, para que un joven se afiance, para que un amigo se convierta, para que un enfermo se sane. Gracias, Padre Santo, porque en ti confiamos, en ti creemos y en ti nos quedamos, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.